y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Quisiéramos bendecir a nuestro Dios hoy como ayer, como siempre, porque es bueno, porque es generoso, porque es fiel, porque guarda su verdad para siempre. Qué alegría que Dios ha permitido que tú estés en comunicación con Él y con nosotros a través de este medio. Quisiéramos bendecir tu vida, pedir al Dios bueno y generoso que tome de lo mejor de sus tesoros y de acuerdo a su inmensa bondad y su grande misericordia, también de acuerdo a tu necesidad, Él te bendiga. Que tus ojos puedan ver su gloria, tu corazón tiemble en su presencia y un río de edificación inunde tu casa y tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos que juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, leamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, libro de Apocalipsis, capítulo 2. Leamos desde el versículo 8 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. El generoso Dios del cielo desea para sus hijos lo mejor. Les dije, Dios ha permitido que pasemos de los hechos a Apocalipsis, porque Él ha querido así. Porque allí hay unas 7 iglesias que pueden ilustrarnos lo que el Espíritu dice a las iglesias, de lo que es una iglesia saludable. Aquí estamos estudiando acerca de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es una iglesia que el Señor no reprende. Hay 2 iglesias que el Señor no reprende: la iglesia de Esmirna y la de Filadelfia. Y Dios quiere ver que veamos algunas cosas aquí en esta iglesia. Primeramente, yo les he dicho a ustedes que Jesús a cada iglesia se le revela de acuerdo al propósito que tiene con esa iglesia. Si ustedes notan, a cada iglesia el Señor se le revela de acuerdo a un aspecto de su gloria, de los que Él reveló en el capítulo 1, que Juan vio a Jesús glorificado. Entonces, a esta iglesia, que es una iglesia que iba a estar en mucha tribulación, mire cómo se le identifica. Él escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué le está diciendo
se le está presentando de esa manera. Yo quiero que ustedes vean lo que dice Apocalipsis 1, ahí mismo está, Apocalipsis 1:8. Miren lo que dice Apocalipsis 1:8. Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. El alfa y la omega es como el A y la Z. En el idioma griego, el alfa es la primera letra y la omega la última. Yo soy el primero y el último. Yo soy el A y la Z. ¿Ah? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, miren lo que dice versículo 11. Dice, que decía, como decía la voz, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Miren lo que dice el versículo 17. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y dice el versículo 18, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué le está diciendo así a la iglesia de Esmirna? La iglesia de Esmirna, como se ve, era una iglesia muy sufrida, una iglesia muy perseguida. Habla poco de ella, pero lo que dice, se dice que es una iglesia que estaba bajo fuego. Y es hermoso que Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una realidad espiritual. Eso no es una promesa hueca y vacía. Eso no es un verso para repetirlo de memoria, es una realidad. Él está con nosotros a través del Espíritu Santo. La presencia del Señor está con la iglesia. Amén. Aunque no lo podamos percibir con nuestros sentidos naturales, en el Espíritu sabemos por la fe que Él está con nosotros. Muchas veces manifiesto entre nosotros, pero Él está con nosotros. Él no nos mandó vayan. Cuando Él dijo vayan, dijo yo estaré. Vayan a toda nación, tribu, lengua y pueblo, vayan, pero yo estaré con vosotros. No estarán solos. No los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros. Él sabía lo que iba a suceder. Entonces, Él vio esta iglesia, mis hermanos, una iglesia sufrida, perseguida, pero una iglesia que mantuvo la paciencia del Señor en medio de las tribulaciones. Y el Señor entonces aparece, por eso dio el mensaje a Juan o a los ángeles a través del apóstol Juan, para llevar un mensaje de consolación. Y aunque entiendo que estas eran 7 iglesias que existieron históricamente en Asia Menor, y que aunque hay varias interpretaciones del Apocalipsis, algunos interpretan que eran periodos de la historia de la iglesia. Esto se puede aplicar de muchas maneras, porque hay iglesias hoy que se parecen a Éfeso, hay iglesias que se parecen a Filadelfia, hay iglesias que son semejantes a Esmirna o a Sardis. Eso es un mensaje para siempre y es aplicable porque está ahí para nuestra enseñanza. Es un perfil de las características, que habla de las características de todas las iglesias de Cristo. Estamos fotografiados posiblemente en esas 7 iglesias. Posiblemente en la intención del Espíritu hay una descripción de 7 caracteres, de 7 tipos de iglesias, para que nos veamos a nosotros mismos en estas iglesias y podamos identificarnos. Y hay una revelación, hay un Cristo que le dice a la iglesia: cuando tú sufres, yo estoy contigo. Y cuando a ti te introducen como una tenaza en el fuego, ahí estoy yo y me quemo contigo. Amén. Amén. Y a esta iglesia que le está diciendo que iba a sufrir tribulación por 10 días,
que algunos piensan que eran periodos, que eran 10 años de persecución o 10 periodos de persecución desde Nerón hasta Diocleciano, que fueron dos emperadores que fueron los que más persiguieron a la iglesia en el primer siglo y el segundo después. Mis hermanos, sean lo que sea la interpretación, hubo una realidad histórica. Hubo una iglesia llamada Esmirna que estaba pasando por tribulación, y el Señor le dice: yo soy el primero y el último, y entre el primero y el último está todo. Yo soy el todo. Yo estoy entre el alfa y la omega. Yo cubro el principio, yo cubro el fin. Yo soy el primero, yo soy el último, y entre el primero y el último está todo. Yo soy el todo. Tengo el control de todas las cosas. Amén. 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 Todas las demás letras están entre esas dos. Y todas las cosas están entre esas dos cosas, entre el principio y el fin. Yo soy el principio, yo soy el fin. Conmigo comienza todo, conmigo termina todo. Yo comencé la obra, yo la voy a terminar. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que Él es el principio de la creación de Dios. No el primero que fue creado, sino el que le dio principio a todas las cosas. Dice, sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, dice Juan. Y dice Pablo en Colosenses: sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y el Padre lo dio como cabeza a la iglesia. Nuestra cabeza es el principio de toda creación de Dios. Él es la causa, la razón de la creación. El Padre creó por Él, en Él y para Él, que son todas las cosas. Amén. Y le está diciendo a la iglesia de Esmirna y a ti que estás en tribulación, y a la iglesia de Cristo que en este momento esté en tribulación, como la iglesia de Esmirna, le está diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el principio de la creación y yo soy el fin de la creación. Yo soy la causa de la creación y la esencia de la creación. Por mí todas las cosas fueron hechas. Y cuando se dañó la creación, yo vine a restaurar la creación a través de mi redención. Yo vencí la muerte. Yo soy el que estuvo muerto, pero he aquí que estoy vivo. Amén. Y si yo vivo, ustedes también viven. Amén. En otras palabras, no importa que ustedes mueran, están vivos, porque yo morí y yo estoy vivo. Qué agradable es escuchar eso, un tiempo de tribulación. Y eso es lo que le quiere decir a una iglesia tribulada. Y le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Fíjense, una iglesia tribulada. Y tu pobreza. ¿Saben ustedes por qué esta iglesia era pobre? Económicamente. ¿Saben por qué? Porque las autoridades en las persecuciones despojaban a los cristianos de sus bienes. Y lo perdieron todo por el delito de ser cristianos. Le confiscaban sus bienes. Y los perseguidores empobrecieron a esta iglesia. Le dice Dios: te lo han quitado todo, pero no te pueden quitar a mí de tu vida. Amén. Te han quitado tus bienes, ahora tienes los míos. Te han quitado todo, pero no te pueden quitar a tu Dios. Amén. 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 Por eso el Señor dijo: hagan tesoros en los cielos, allí la polilla no puede entrar.
Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza por causa de la tribulación. Pero ¿sabes qué? Tú eres rico. Porque le está hablando al ángel de la iglesia. Los mensajes a los ángeles de la iglesia. Y ellos se lo dan al pueblo. Eres pobre, pero eres rico. Qué tremendo. ¿Recuerdan la iglesia de la Odisea? Tú dices, yo soy rica y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú eres pobre, ciego, cuitado, miserable. La iglesia de la Odisea se creía rica y era pobre. Y esta se creía pobre y era rica. No es como nos veamos a nosotros mismos, es como Dios nos ve. ¿Por qué esta iglesia era rica, aunque era pobre? La habían desposeído, le habían quitado sus bienes, pero las riquezas espirituales jamás. Póngale algo a su Biblia ahí. Póngale algo a su Biblia. Vamos a ver el Apocalipsis. Póngale algo. Venga conmigo a Lucas capítulo 12. Lucas 12. A ver lo que dijo Jesús. Lucas 12, 21 dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Miren el contexto. Miren ustedes para que lean el contexto. Dice el versículo 15: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Wow. La vida del hombre no consiste, qué tremendo mensaje para estos días que se habla tanto de la prosperidad, ¿no? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardaos de la avaricia. Tu vida no consiste de la abundancia de los bienes que posees. Y dice, también les refirió una parábola de 16 diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Miren, estaba en prosperidad. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Dónde estaba repósate de este hombre para decirle a su alma, repósate porque tienes dinero, tienes provisión para muchos años? Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y en ese contexto dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El problema no es hacer tesoros, es decirle a los tesoros, voy a reposar en ustedes. El reposo no lo da el dinero, el reposo lo da Dios. Amén. Amén. Si Dios nos bendice económicamente y nos prospera, amén. Pero nunca debiéramos de poner nuestra confianza en el dinero. Porque el que pone la confianza en el dinero es pobre. Porque no es rico para con Dios. Rico para con Dios es aquel que Dios es su riqueza. Que Dios es su porción en la tierra de los vivientes. ¿Usted entendió? Eso es lo que quiere decir ahí. El peligro no era tener dinero, porque si Dios te ha bendecido, el asunto es la confianza. Alma, repósate, huélgate. Muchos bienes tienes almacenados. Su confianza, su seguridad estaba en sus posesiones. Era bien pobre. Me gusta lo que dice ahí. El que hace tesoro en la tierra y confía en esos tesoros no es rico para con Dios.
aquella iglesia había perdido todo por causa del Señor. Y Dios la llama rica. ¿Por qué? Porque tenía a Dios. Y el que tiene a Dios lo tiene todo. Y no solamente tenía a Dios, tenía todas las cosas de Dios. Es una iglesia espiritualmente enriquecida. Miren ustedes lo que dicen los versículos 31 al 34. Dice el 31: mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que hay que buscar? Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ustedes tienen el reino, ustedes tienen al Padre, ustedes tienen todo. Hay que buscar el reino. Abraham era riquísimo, dice la Biblia, pero no puso su corazón ni su confianza en las riquezas. El peligro no está en el dinero, sino que el dinero se anida y se enreda en el corazón. Enreda, cautiva y esclaviza. Y tendemos a confiar. Aquí dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Este mensaje es para todos, pero especialmente lo que Dios le quiere decir a la iglesia de Esmirna: no temáis, manada pequeña. El Padre se ha complacido en daros el reino. Dice aquí: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué tremenda, cómo enseñaba el maestro. Esta iglesia era rica. Rica. Quiero que ustedes vengan conmigo a 1 de Timoteo capítulo 6. Dice el versículo 17: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas. Ahí está el problema. ¿Que no pongan qué? Que no pongan la esperanza en las riquezas. Eso es lo que le pasó a aquel. Pero eso no es fácil. Está calculando la vejez, tengo tanto en el banco, pago mi casa, después en seguro social me van a mandar 1,500 y de eso ahí yo pago esto. Está todo ya planificado. Ya me veo en Florida con el sombrerito y pescando. ¿Y cuántos peces voy a sacar del agua? Tengo calculada mi jubilación. Todo está listo. Santo Señor. ¿Y qué le vas a dejar al Señor? Y si se acaba el seguro social como se espera, viejo y sin Medicaid. Ese es el temor. Para los hermanos que no saben, es un plan médico del Estado acá, eso de Medicaid. Confíen. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Cómo son? Inciertas. Sino en el Dios vivo. Yo soy el que murió y he aquí que vivo y vivo por los siglos de los siglos. Amén. Le está diciendo a los que van a morir: yo estoy vivo. Y vuestras vidas están escondidas en mí. Sino en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? La disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. ¿Ricos en qué? La Biblia habla de ricos en fe. La Biblia habla de ricos en las buenas obras.
Hay ricos en devoción, ricos en piedad, ricos en amor, ricos en paciencia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son los ricos para con Dios. ¿Quiénes son los ricos para con Dios? Los pobres en espíritu. ¿Por qué los pobres en espíritu? Porque los pobres en espíritu son aquellos que reconocen sus debilidades, sus limitaciones, su pobreza y su condición. Y esos echan mano de todas las riquezas de Dios. Y como son necesitados, y el Señor vino a los necesitados, Él no vino a los justos, sino a los pecadores para hacerlos justos en Él. Entonces, por eso son ricos para con Dios. Ricos en buenas obras. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Crecer en Dios. Y lo material es un resultado. Dios me bendice, me bendijo Dios. Pero yo no ando en pos de eso. Yo tengo a mi Dios. Él es mi porción y mi riqueza en la tierra de los vivientes. Amén. Y esta iglesia de Esmirna es una iglesia que, aunque atribulada, fue desposeída, por eso era pobre, pero tú eres rica, porque eres rica en fe, eres rica en paciencia, eres rica en buenas obras, eres rica en perseverancia, estás viviendo para mí, por eso yo vivo para ti. Dice el 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Está hablando a los ricos de este mundo, que echen mano a la vida eterna. Pasen a Santiago ahí rapidito. Capítulo 2 de Santiago. Dice Santiago 2:5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y aquí está hablando de los pobres económicamente. Miren para que entiendan. Miren el contexto. Dice el versículo 2, porque si en vuestra congregación entra uno con anillo de oro y con un Rolex y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en el buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, aquí en el piso, siéntate ahí en el piso. Si el estrado es abajo. Está probado que la gente te trata como tú vistes, de acuerdo a la apariencia. Se han hecho estudios de personas que van a buscar un empleo. Inclusive cuando usted va a ser juzgado en un tribunal, fíjense que los delincuentes van con corbata y todo, porque los abogados se los recomiendan. Vayan bien vestidos para que impresione al jurado. Está probado. Estamos dañados y así tratamos a los hombres. Pero cuando usted en el espíritu, usted no juzga por la apariencia, porque por eso rechazaron a Jesús, sin atractivo para que le deseemos. Y muchas veces, por eso Jesús dijo que aquel día nos va a decir, por cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. A veces Cristo se nos disfraza con el feíto, con el indígena, con el que no tiene apariencia, a ver cómo lo tratamos. Ah, sí, hermano, sí. Después lo atiendo. Y al otro, así como no, claro que sí. Mucho gusto. Y entonces, miren lo que dice aquí. El 4. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y ahí dice, hermanos míos amados, oíd,
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales y nos quitan las casas, como están haciendo los bancos ahora. Y hay quienes creen en la prosperidad e ignoran esto. No, hermano, no. No, aquí está hablando de los pobres de dinero. En el contexto. ¿Y por qué dice que Dios eligió a los pobres de este mundo? No significa que ser pobre es ser digno para ir al cielo. Lo que significa es que el pobre, porque no tiene de dónde agarrarse, se agarra de Dios. Amén. Y el rico suelta a Dios de la izquierda y lo agarra el dinero con la derecha. El problema no está en el dinero, sino en la elección del corazón. El pobre pone la esperanza en Dios, porque no encuentra dónde ponerla. Y usted le dice al pobre: ¿y cómo tú pones la confianza en Dios que tú no lo ves? Dice: si todo lo que me rodean yo los veo, y todo lo que hace que me explotan y me ignoran, así que tengo que mirar al invisible. Él es mi esperanza. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Amén. Y yo quiero decirte con esto que el apóstol no le está haciendo culto a la pobreza. Una iglesia saludable es una iglesia próspera. Pero próspera en Dios. Próspera en Dios significa que si tiene mucho en cuanto a lo económico, no pone el corazón y la esperanza en lo que Dios le ha dado, sino en el Dios dador. Jesús dijo que de la abundancia del corazón abra la boca. Cuando yo me paso en todos los cultos hablando de dinero y predicando dinero y dinero, es porque tengo el corazón en el dinero. Guardaos de la avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El dinero es un medio, Dios es el fin. Amén. Amén. Mi empeño debe ser buscar el reino, buscar a Dios, y Dios se encarga de suplir mis necesidades. Y si me quiere enriquecer, que cuide mi corazón. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo, porque es interesante esto. Yo conozco tus obras, le dice el Señor. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. En 1 Corintios 1, 26 dice lo siguiente, en adelante: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, entre los cristianos de aquellos días, aunque pueda ser que saben ustedes, mis hermanos, con poca excepción, los primeros cristianos eran pobres. Eso es historia, eso no lo inventé yo. Por eso llamaban ignorantes, no eran intelectuales. Los apóstoles eran pescadores, así eran los cristianos. La mayoría de los cristianos eran así. Por varios siglos los tildaron de ignorantes. Así como decían los fariseos: esta gente que no conoce la ley, malditas son, o malditos son. Así trataban a los cristianos. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Una realidad: no hay muchos sabios entre ustedes, ni muchos ricos entre ustedes, no hay ni muchos nobles entre ustedes, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Amén. No nos equivoquemos. Dios no le hace culto a la pobreza. La pobreza no viene de Dios. Dios es rico. Pero cuando nos quiso salvar, Jesús, que siendo rico se hizo pobre, para que por su pobreza tú y yo seamos enriquecidos. Entonces, Dios a los pobres los quiere hacer ricos en fe. No los quiere dejar pobres y darle pan solamente. Porque el contexto aquí es que la iglesia de Esmirna, por causa de las tribulaciones, había sido empobrecida, pero era rica en fe, era rica en amor, era rica en buenas obras, era fiel a Dios, y ahí estaba su fortaleza y su riqueza. Y una iglesia saludable es aquella que, aunque no tenga prosperidad económica, es rica en buenas obras, rica en fe y rica para con Dios, porque ha hecho de Dios su tesoro y no pone la esperanza en los edificios, en los coros, en las infraestructuras, en el montaje evangélico, eclesiástico, sino en Dios. Dios es el todo y en todos, en una iglesia saludable. Todo en la adoración, todo en la oración, todo en el evangelismo, todo en la coinonía, todo en la mayordomía, todo en todas las cosas. Porque la riqueza de la iglesia es Dios. Hay iglesias ricas económicamente, que también son ricas en Dios y ricas en buenas obras. Eso es lo que Dios quiere, que seamos ricos en lo material y ricos en lo espiritual. Ese es el deseo de Dios con todos nosotros, porque todo es nuestro. Nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y Dios nos ha bendecido con toda bendición. La salud es nuestra, la prosperidad económica es nuestra, porque de acuerdo a la ley, el que vivía de acuerdo a la ley era dueño, era próspero materialmente, era próspero en salud y próspero como cabeza y no cola. Y Cristo cumplió la ley, y por nosotros, eso quiere decir que todo lo que la ley le daba al que la obedecía, yo lo tengo porque Cristo lo obedeció por mí. Entonces yo debo procurar la salud, porque Cristo clavó en el madero mis enfermedades, y todas las riquezas de Dios son mías también. Eso no significa que Dios me va a dar a administrar las riquezas, o sea, no significa que Dios a todos los cristianos nos va a hacer ricos, pero a todos los cristianos Él se nos dará a Él mismo. Él prometió suplir nuestras necesidades y estar con nosotros siempre. Entonces, miren lo que dice Pablo en 2 de Corintios 6:10. Dice, escuchen esto: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Estoy leyendo en 2 de Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, más enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Santo Dios. ¿Usted puede entender esto? Entristecidos, más siempre gozosos. Qué paradoja. ¿Cómo puede estar alguien entristecido siempre y gozoso siempre? ¿Cómo es esto? Externamente, por causa de lo que vivimos, podemos estar tristes. ¿Cuántas cosas nos producen depresión, desaliento, aún la misma frustración espiritual? El deseo de vencer y no poder muchas veces me entristece o nos entristece. Las circunstancias que vivimos, el rechazo del mundo, las contradicciones, muchas cosas, las persecuciones, las tribulaciones, las cosas a veces no salen como nos gustaría, y eso produce tristeza. Pero dentro, en mi hombre interior, hay un gozo que no puedo explicar. Es el gozo del Espíritu. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén.
Y eso ha sido demostrado en la historia de la iglesia. Una iglesia saludable como esta iglesia de Esmirna puede estar en medio del fuego de la prueba. ¿Quién va a estar contento si le quitaron los bienes? Si injustamente lo han metido en la cárcel. ¿Quién va a estar contento? Seguro que hay tristeza interna en el alma. Aún Jesús dijo: mi alma está triste esta noche hasta la muerte. Puede ser que tu alma esté triste hasta la muerte, pero tu espíritu estará alegre hasta la vida. Amén. Amén. ¿De dónde? ¿Por qué dice la Biblia que sacaron fuerza de la debilidad? Usted puede estar así, débil, endeble, caído, pero levantado en Cristo. Y eso es lo que dice ahí: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Pablo está hablando: pobre, no tengo dinero, pero mi vida está enriqueciendo a millones de personas. Cuando usted le lleva a la gente el evangelio, usted le está llevando las riquezas de la gloria, de la herencia de los santos en luz. Santo Dios. Amén. Cantando la canción: mensaje traigo que quiero anunciar, que aún ángeles quieren anunciar. Están los ángeles allá: ay, Señor, envíanos a nosotros. No, ustedes no pueden hablar de eso. Ustedes no fueron redimidos, ellos sí. Amén. 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 Como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, pero enriqueciendo a muchos; no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Acaso es el evangelio que se predica hoy? Ese no es el evangelio. Hoy esos textos lo han borrado de las Biblias. No quiere leerlos. Dice el mensaje a la iglesia de Esmirna. Ahora estoy leyendo en Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los judíos, por ejemplo, Policarpo, el anciano, era obispo de la iglesia de Esmirna. Es un hombre que ha pasado a la historia por su fidelidad a Dios. Era obispo acá. Los historiadores dicen que cuando allí en Esmirna, cuando los enemigos, los adversarios tomaron preso a Policarpo, que era el obispo, y a muchos otros hermanos, a muchos mataron, los judíos estaban allí agitando y estaban allí promoviendo y estaban allí con las turbas y las multitudes agitando para que castigasen y encarcelasen a los cristianos. Entonces, por eso aquí en el contexto posiblemente está hablando de ellos. Y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son. Posiblemente los judíos los acusaban falsamente, o no sé qué hacían los judíos, pero ahí habla de la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjense que en Apocalipsis 2:9 habla de la sinagoga de Satanás, en el 3:14 del trono de Satanás, y en el 2:24 de las profundidades de Satanás. Hemos estudiado acerca de una vez, cuando hablamos de Romanos capítulo 2, de los que se dicen ser judíos y no lo son. Porque el Señor le dijo, Jesús le dijo a este hombre, a Natanael: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Israelita no es el que nació de Abraham, sino el que vive como Abraham. Entonces, dice el versículo 10: no temas,
en nada de lo que vas a padecer. Fíjense, qué ánimo. Yo soy el que soy, yo soy el primero y el último. Yo estuve muerto y aquí que vivo y vivo para siempre. Entonces él dice, no temas. Por eso es que tú no debes temer, porque yo vivo. En nada de lo que vas a padecer. No temas a nada. Yo lo puedo todo. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Yo voy a espiritualizar esto. El 10 es un número de prueba. Daniel, Sabrat, Mesat y Abednego, los jóvenes hebreos, dijeron al eunuco de Babilonia, probadme por 10 días. Dios dijo a Israel en el desierto, ustedes me han provocado ya 10 veces. Me han tentado 10 veces. Jacob dijo que Labán le había cambiado el salario 10 veces. El 10 es el número que llega, cuando tú llegas al extremo, al colmo, a lo último. ¿Entiendes? Quiere decir que aquí aplicándolo es una prueba, o sea, fuerte, difícil. El extremo de la prueba. Esta iglesia llegó, si lo aplicamos espiritualmente, puede ser que eran 10 días literales o 10 tiempos como algunos hablan, sea como sea. Aquí el 10 es un número de pruebas, ¿no? Es una iglesia que estaba en prueba. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. ¿Saben qué, mis hermanos? Policarpo, el obispo de Esmirna, era muy anciano cuando lo condenaron a muerte. Y a él le dieron la opción, de que si él se retractaba, a él lo perdonaban. Entonces, le dijeron, si tú maldices a Cristo, te perdonamos. Imagínense al obispo, a ese hombre. Y miren lo que le respondió a sus verdugos. Estoy citando literalmente lo que él dijo. Él dijo, 86 años ha que sirvo a mi Señor y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo pues puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? Mátenme. Amén. Ese era el obispo de esta iglesia. Si tenía 86 años sirviendo al Señor, ¿cuándo se convirtió? Posiblemente pasaba de 100 años. Estaba bien viejito, pero esa fe estaba ahí. Y si el obispo era así, que era la cabeza, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Qué iglesia era esta, mis hermanos? ¿Saben qué, mis hermanos? La palabra Esmirna significa mirra. ¿Recuerdan ustedes que hablamos el domingo de la mirra? Que se usaban para embalsamar los muertos. A Jesús en Juan 19:39 usaron mirra para embalsamar. Y esto es muy importante, porque la mirra preparaba el cuerpo para que no se corrompiera. El perfume para que no hubiera descomposición del cuerpo. Una iglesia que cuando vivía era perfume para Cristo, y cuando moría, en su muerte estaban preservados. En la Biblia, tengo aquí mis notas, la mirra se usaba para embalsamar a los muertos. Juan 19:39. Era ingrediente del aceite de la santa unción. Éxodo 30:23. Uno de los elementos de la santa unción, del aceite de la unción, era la mirra. Miren, espiritualicen esa iglesia. Era olor de vida, olor de su conocimiento.
Amén. Los magos le llevaron a Jesús mirra para anunciar su muerte. Una iglesia que estaba dispuesta a morir por Cristo en la tribulación, a ser empobrecida por causa de Cristo, a perderlo todo por causa de Cristo, para no perder a Cristo. Mirra, Esmirna, una iglesia que es como el perfume de la unción. En el Salmo 45:8, la mirra es el perfume del novio celestial. ¿Recuerdan ustedes en el Salmo 45 que dice ahí que tu pluma es como pluma de escribiente, muy ligero, y ahí le habla a algunos ven como el tipo de la iglesia, a la reina que se va a casar con el rey? ¿Ah? Y entonces ahí habla de la mirra como el perfume del novio. En Cantar de los Cantares es el perfume de la esposa. En Cantar 3:6. Miren qué cosas preciosas. Dice de la mirra. Y hay un pensamiento aquí que me gustó de un autor llamado Vitrinca. Él dice: la tribulación, como la mirra, es amarga para el presente, pero salutífera, preservando a los elegidos de la corrupción y sazonándolos para la inmortalidad, y da amplio campo para el ejercicio de las fragantes virtudes cristianas. Qué lindo. ¿Entiende ahora lo que es la mirra? Amén. Y lo último que te voy a decir de la iglesia de Esmirna es lo siguiente. La iglesia de Esmirna, yo tengo aquí mis notas, la fidelidad de la iglesia de Esmirna fue recompensada con no haberle sido quitado su candelero de su lugar, como se le amenazó a la iglesia de Éfeso. El cristianismo no fue del todo desarraigado. Por tanto, es llamada por los turcos la incrédula Esmirna. ¿Saben por qué? Porque de las 7 iglesias del Apocalipsis, la única iglesia donde se preservó bien el cristianismo fue en Esmirna. Por eso los turcos llaman a Esmirna la incrédula Esmirna. Porque como los turcos son musulmanes, y los musulmanes le llaman infieles a los que no son musulmanes, le llaman la incrédula Esmirna, porque es el lugar donde hay más cristianos, donde más se ha preservado el cristianismo. De las 7 iglesias, que ahora la actual Turquía es Esmirna. Cuando fuimos allá a orar por las 7 iglesias, que por eso están los 7 candeleros acá, recuerdo que yo me comunico con el hermano Hugo, que era cabeza de flecha, y Hugo me dijo el domingo: no sé dónde ir a adorar, no hay presencia cristiana aquí, no sé dónde meterme a adorar. No había, casi no hay presencia cristiana, tradiciones religiosas, pero no hay presencia cristiana. Escasean los cristianos, son muy pocos en todo lo que es Turquía, lo que era Asia Menor. Pero se dice que donde hay más presencia cristiana es en Esmirna. Y parece que históricamente fue así en todos los siglos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. La corona se le daba a los triunfadores en aquellos días. Los emperadores tenían sus coronas, pero se le daba en las Olimpiadas a los atletas que triunfaban. Y eso es lo que el Señor le quiere decir. Yo tengo la corona para ti. Y escúcheme la promesa: no sufrirán daño de la muerte segunda. La muerte segunda, según Apocalipsis,
es la segunda muerte, la muerte eterna. Eso significa que si la muerte segunda tiene daños, no sufrirás daño de la muerte segunda, entonces el infierno no es como algunos dicen por ahí, que dicen Dios no es tan injusto, va a matar a una gente eternamente quemándose. Déjame decirte que la muerte segunda es más que el fuego. La muerte segunda es el abandono de Dios. La muerte segunda es vivir en un lugar donde no está Dios. Y lo duro del infierno no va a ser las llamas, sino que el hombre va a sentir lo que es no tener a Dios. Porque hasta el día de hoy ningún hombre ha sido abandonado por Dios, salvo uno, 6 horas en una cruz, Jesús de Nazaret. El único que sufrió la muerte segunda 6 horas, abandonado hasta que dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Fue Jesús. Nadie ha visto todavía el abandono de Dios, pero en el infierno se va a saber lo que es ser abandonado por Dios. Y ahí es que los hombres van a saber lo que es vivir sin Dios. Y aquí dice que lo de Esmirna, los que no importa perder las riquezas, los que están dispuestos a sufrir por causa de Cristo y mantienen la fidelidad, como dice ahí, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, porque yo morí y aquí que vivo. Te está diciendo el que venció la muerte, te dice: sé fiel como yo, que fui fiel hasta la muerte. ¿Y qué hizo el Padre? Me resucitó. Así va a ser contigo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Y no vas a sufrir daño de la muerte segunda o la eterna. Amén. Que nos estimule Dios es fiel hasta la muerte, como la mirra. Vamos a orar a Dios. Padre, gracias, muchísimas gracias por tu bendita palabra. Una vez más nos hablas, una vez más nos amonestas. Gracias por tu palabra, amamos tu palabra, sabemos que tu palabra está haciendo una obra en nosotros. Padre, yo bendigo a tu iglesia. Yo bendigo a tu iglesia. Yo te bendigo, mi hermano. Yo te bendigo, mi hermano. Yo te bendigo, mi hermano, mi hermana. Te bendigo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la compañía del Espíritu Santo llegue a ti. Que el Dios del cielo te ministre con esta palabra. Que tú mantengas esa fidelidad a Cristo. Que no importa que tú pierdas los bienes del mundo y la fama y la amistad y el compañerismo y todos te abandonen. Hay alguien que te dice: yo soy el que vivo, porque yo estuve muerto y yo aquí que vivo, y vivo por los siglos de los siglos. Ese te dice a ti: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que como la iglesia de Esmirna, en medio de la tribulación, de la adversidad, por causa de la palabra, tú mantengas tu lealtad y tu fidelidad a Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.